Agradecemos al Señor que nuevamente podamos estar sirviéndole acá a través de este medio de comunicación, como es la televisión, como es estar llegando a los hogares de las diferentes personas en las naciones de la tierra. Recibe saludos de parte de nosotros. Quien habla es el pastor Franklin Ramírez y estamos acá para compartir algunas cosas que tienen que ver con la palabra del Señor, que es nuestra regla de vida. Y en esta ocasión me acompañan dos siervos del Señor. El primero, que también quiero mencionar, que está aquí a mi mano izquierda, gracias, el pastor David Tejada. Amén. Bienvenido, pastor Gracias, David. Muchas gracias. Él es pastor acá en el área de Los Ángeles, en la iglesia de Dios Camino de Santidad. Correcto. Está bien cerquita, precisamente aquí de los estudios donde estamos. Y acá a mi mano derecha también el pastor Jorge Vega, que ya es un amigo de acá de este medio de transmisión. Dios les bendiga, hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús y bienvenidos a todos. Les invitamos que se comuniquen con nosotros al número que aparece en la pantalla, 213-315-5714. Y también, si usted nos está viendo a través de Facebook, puede llamarnos por Messenger, videollamada o audiollamada y estaremos contestándole también. Amén. Qué bueno. Vamos a tratar en esta ocasión un tema que le hemos titulado El orden de Dios en la familia y eventualmente también en la iglesia, si nos alcanza el tiempo, porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir dejando algunas ideas en el corazón de los televidentes. Yo creo que es un tema muy importante, Pastor David, Jorge. Ahorita, a través de la historia, ha habido un progreso, yo diría, de desorden. Cada uno está haciendo lo que quiere. Hay leyes que se aprueban para una cosa y para otra, claro, según la mentalidad de los hombres, según la teología, inclusive según la ideología, la filosofía que cada uno maneja. Y entonces se ha perdido, claro, el entendimiento de que quien estableció la familia es Dios. Así es. Y eso lo vemos nosotros en la Escritura. Y cuando hablamos de que Dios estableció la familia, pues tenemos que hablar de diseño divino en la familia, tenemos que hablar de orden, sí, dentro de la familia. Y hay un decir que no necesariamente está en la Biblia, pero en algún sentido tiene que estar ligado al principio bíblico, y es: donde hay orden está Dios, dicen por ahí. Y en un sentido yo creo que es real. Pero muchas veces lo que es orden para el hombre no es el orden de Dios. Porque para ti puede decir: esto va primero, esto segundo, esto tercero, esta persona aquí, esta persona allá, pero eso no significa que necesariamente Dios esté en ese orden. Por eso la Biblia es nuestra regla de conducta, de poder nosotros establecer cuál es el orden, y esperamos que lo que vamos a estar platicando pueda ayudarle a usted a tener una familia más de acuerdo al diseño de Dios. Cuando hablo de diseño, estoy hablando de algo que nace en Dios, es una idea de Dios. La familia nació en Dios, y por eso, si queremos traer la orden, tiene que ir a lo que Dios expuso en la palabra. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en 1 Corintios, capítulo 11, y verso del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 11, del verso 1 al 3, dice: Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las he entregado. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a empezar un poquito allí, diríamos como al revés. Pastor Tejada, háblanos un poquito de lo que es tu criterio con respecto a Dios como cabeza de Cristo. ¿Qué puedes tú decirles a los televidentes con respecto a eso? Algo que el Señor
él expresó cuando habló acerca del Padre. Él, cuando habló con sus discípulos, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que estaba diciendo con esto es que él estaba sometido a la voluntad del Padre, a la autoridad del Padre. Él decía: yo lo que hago no lo hago de mí mismo, lo hago porque el que me envió es el que lo estableció. Entonces, el Señor vino a enseñarnos para que establezcamos nosotros ese orden dentro de la familia y dentro de la iglesia. Amén. Y Jorge, imagínense, pues interesante lo que está explicando el pastor David. Cristo Jesús se sujetó al Padre cuando incluso la Biblia habla de que Jesús era Dios hecho hombre. Un aspecto de autoridad muy interesante, porque hay gente que puede decir, pues, entre más grande yo sea, menos tengo que reconocer autoridad. Claro. Bueno, aquí como en el libro de Juan habla Jesús, siempre referencia a su papá, siempre representando que lo que él hacía era por lo que le habían enseñado a él. No tuvo orgullo, no fue vanaglorioso, no fue engreído, sino que siempre, basado en el conocimiento que tenía también de lo que dio su papá, siempre se mostró en humildad para con todos. No hubo una exaltación por ser Jesús o por los milagros que hacía. Nunca, yo hice ese milagro, o se adjudicó algo. Siempre tuvo la delicadeza de honrar siempre a su padre. Sí, y el hermano está utilizando la palabra honrar. Estamos hablando de que caminar bajo autoridad tiene que ver con honra, tiene que ver con un reconocimiento que hay alguien sobre ti. Inclusive el Señor decía, pues como también tú lo mencionabas, lo que yo hago, lo hago para agradar al Padre, porque veo al Padre hacerlo. Es un principio que tenemos que nosotros aprender. Especialmente el tiempo que estamos viviendo hoy, esta generación a la que hemos entrado, donde los fundamentos que el Señor ha establecido, ¿verdad?, para la familia y para la iglesia, se está debilitando. Las familias se están desintegrando. Los fundamentos de la familia, el fundamento del matrimonio, está muy deteriorado. Entonces, creo que es urgente que, si nosotros conocemos a Dios, si hemos entregado nuestra vida a Cristo y vivimos en su evangelio, es para que nosotros establezcamos los fundamentos de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Sí, y es que el Señor pide que los varones nos sujetemos a Él como cabeza, y Él en algún sentido no lo está diciendo sin Él vivirlo, claro, sino que Él lo vivía. Él se sujetó al Padre como cabeza, y entonces dice, por eso me tienen que imitar, me tienen que seguir mi modelo. Y entonces, entrando a ese orden, porque entonces el orden que establece la Escritura es Dios el Padre, cabeza de Jesús, de Cristo, y luego establece acá Cristo la cabeza de todo varón. Cuando hablamos de cabeza, Jorge, ¿podemos ampliar un poquito el concepto de ser cabeza? Claro, aquí habla de que tenga un cuidado esencial sobre su esposa, sobre sus hijos. Cuando habla de cabeza, habla de institución, de conocimiento, de valores, de enseñanza. Y lo que está refiriéndose aquí es que no sea un padre desobligado o un jefe de familia desobligado, como lo que puede ser
perdido por el alcohol, por alguna droga, desobligarse del cuidado de sus hijos, de su protección. Y principalmente aquí lo que está hablando es que tenga cuidado en lo espiritual. Lo que mencionaba el pastor, nuestro hermano pastor, los cambios que están pasando, lo que está sucediendo. Estamos en una generación que está cambiando. Salimos de la generación X, está la generación Millennial, la Centennial, la generación N, la generación Z, y cada uno tiene diferentes valores acerca de Dios. En todas estas generaciones Dios no existe. Han sacado a Dios de la ecuación. Sí. Y un hombre, Pastor David, pongámoslo así, un hombre que tiene a Cristo como cabeza y un hombre que no tiene a Cristo como cabeza, ¿podemos darnos algunas diferencias? Bueno, el que no tiene a Cristo, ¿verdad?, como cabeza, pues no sigue los principios. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad?, en esta sociedad que estamos viviendo, porque especialmente aquí en Estados Unidos, que es, ¿verdad?, la cuna del Evangelio, porque de acá salieron en el pasado misioneros para todo el mundo, ¿no? De acá de Estados Unidos, para ir a predicar, llevar el Evangelio. Pero esto, ¿verdad?, se perdió. En el tiempo que ha ido pasando, han ido sacando poco a poco, ¿verdad?, a Dios, Claro. y a la Biblia de las escuelas, de las cortes. Y ¿qué fue lo primero que hicieron? Fue quitar la oración y la lectura de la Biblia en la escuela. Estaba viendo, ¿verdad?, que a un niño lo expulsaron de una escuela acá en los Estados Unidos porque le habían encontrado una Biblia. No puede llevar Biblia a la escuela. Pero sí, me recuerdo cuando uno de mis hijos estaba en Junior High School. Le dieron un libro para que lo leyera y era un libro de hechicería. Entonces, han dejado la Biblia, han dejado la oración y han tomado, ¿verdad?, otras lecturas, otros libros que están muy separados de Dios. Eso es lo que está pasando. No, eso es lo que está pasando. Y es que, Jorge, hay hombres que van a la iglesia, que leen la Biblia, pero muchos de ellos o algunos de ellos no tienen a Cristo como cabeza, aun cuando conocen Biblia y van a la iglesia. En Estados Unidos, ¿O es que todos los que van a la iglesia tienen a Cristo como cabeza? no necesariamente, ¿verdad?, no lo hacen, no lo respetan, no lo valoran. En Estados Unidos hay un grupo que se llama Nones. Está creciendo extraordinariamente, más que cualquier otro grupo antagónico, anticristo, anti Jesús. Y estos son los que estuvieron dentro de una congregación. Ya no creen ni en Dios ni creen en el diablo. Ahora, este grupo ha servido como un grupo élite para las diferentes organizaciones que están en contra de Dios. Basado en esto, el gobierno de Estados Unidos hace unos días prohibió la palabra mamá, prohibió la palabra papá. En el gobierno ya no se menciona, ya no puede usted decir papá o mamá dentro del Senado. El doctor va preso y dice, él nació un niño, no puede decir que nació un niño, solamente puede decir que nació un enter, un ser. Una criatura. Sí. Esta generación produjo que ahora las demás ramas de estas organizaciones que están en contra de Dios, el único emblema que tienen es que ya no quieren ser cabeza del hogar y no quieren ser cabeza de la mujer. Es una creciente ola de hombres solteros y de mujeres solteras, como mencionaba el pastor al principio, que no quieren ninguna responsabilidad. Al vivir en amaciato, en libertad civil, libre de estar casados, no hay una responsabilidad entre Dios y ellos, ni ellos entre Dios, y tampoco un orden en la familia. Dentro de todo lo que está pasando, entonces, es el que el hombre tenga cabeza.
tenga a Cristo como cabeza y él sea el cabeza de su esposa, es una responsabilidad y muchos la están soltando e inclusive se la están dejando a la mujer. Quizás por la influencia, ¿verdad?, de estas nuevas formas de vida que el gobierno está estableciendo, como dice el pastor, ¿verdad? Y lo que Jorge. viene es terrible, 120 tipos de sexo ahora que se les enseñan el próximo mes a los niños. Imagínese usted. En la libertad que se les dio a los transgénero es una libertad que en contra de cualquier tipo moral o sociedad moral, en contra de usted, en contra de cualquier persona moral, va esa ley. ¿Qué va a hacer la iglesia ahora? ¿Qué va a hacer el papá de la familia que no puede corregir a su hija como hija o a su hijo como hijo porque es un ser nada más, un ente? Todas esas cosas vienen en contra a quitar lo que Dios estableció. El padre es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. En ese punto se va. Eso es lo que ellos pidieron. Eso es lo que están eliminando, sí. Eso es lo que están destruyendo. Los fundamentos establecidos por Dios en su palabra. Por eso es que creo que es urgente que los que conocemos a Dios, conocemos a Cristo, hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y vivimos en su Evangelio, no salirnos de los fundamentos establecidos por Dios en su palabra. Dios estableció el matrimonio que está en un ataque. Dios estableció la familia que está en un ataque. Y Dios estableció la iglesia que está en un ataque. Es urgente que nosotros, los que hemos decidido consagrarnos al Señor, nos establezcamos en los fundamentos de la palabra. Sí, un día estaba escuchando un programa que tenía que ver con inmigración y entonces llama un hombre y le dice a la que estaba ahí atendiendo que si él podía ser pedido por su esposa o por la mujer, y entonces le dice la abogada, ¿y usted es casado? Y entonces dice, no, somos pareja, estamos juntados en unión libre. Y entonces el hombre vuelve a insistir y dice, pero ella me puede pedir, y ella le dice, es que hay que estar casado. Entonces le dice ella, ¿cuántos años tiene usted de estar con ella? Dice, tenemos, creo que dijo 12 años. ¿Tienen hijos? Digo, tenemos 4. Entonces le dice ella, pues, ¿y por qué no te has casado? Dice, porque le tengo miedo a la responsabilidad. Y le dice ella, pero ¿cuál responsabilidad si ya tienes 15 años de estar con esta mujer y tienes 4 hijos? Entonces, pero el hombre seguía insistiendo y no quería en su mente entender de que aún para, por lo menos ahora, todavía se mantiene que para que alguien pueda pedirlo tiene que estar casado. Claro. No sabemos total en los próximos años qué irá a pasar, pero realmente hay un desorden en este sentido. El hombre muchas veces rehuye la autoridad, se queja muchas veces, los hombres a veces se quejan de que la mujer es mandona, que la mujer toma iniciativa, que la mujer quiere controlarle o bien manejar un poquito el dinero. Hay mujeres así, pero a veces es el resultado de que el hombre ha cedido autoridad. Claro. Es importante seguir los estatutos bíblicos como está en la Biblia, sin modificarlos a favor de uno, alejando a Dios de la familia o de la persona. Hermano, nos quedan 3 minutos para salir del programa. Qué rápido. Se va rápido. Hermano, hay mucho que tratar, ¿verdad? Último comentario, hermano, que nos pueda compartir antes de salir. Pienso, Pastor Jorge, que el hombre cristiano, el hombre de Dios, que está consagrado, tiene que tomar esa responsabilidad como cabeza. Y cuando se trata de lo espiritual, él tiene que estar al frente, porque a veces suceden los casos que hay papás que dicen, vete tú con los niños a la iglesia y yo me quedo aquí en casa. Claro. Qué gran error el que está cometiendo.
porque es un mal ejemplo que le está dando a la familia. Tenemos que tomar nosotros, ¿verdad?, ese rol como cabeza en el hogar. Hermano Frank. Amén. Sí, yo creo que todo esto nos debe de llamar a la meditación, a poder valorar lo que estamos haciendo en la casa, el modelo que le estamos dando a nuestros hijos, porque hemos hablado de la influencia del gobierno, de las políticas, de todas las que son cuestiones de la influencia, digamos, dentro de las escuelas y todo negativa. Pero mientras en la casa se busque al Señor, se busque caminar en el orden, eso que se hace en la casa va a ser de mucho valor para que nuestros hijos puedan mantener ciertos valores que querramos. Pero si en la casa lo soltamos, si en la casa pensamos que la educación, sea sexual, el orden de la familia, tiene que ser enseñado en una escuela o a través de la televisión o incluso a través de los modelos de los artistas y actores que hay, entonces vamos de mal en peor. Bueno, voy a terminar con mi punto. Lo que mantuvo a la iglesia primitiva estable, fuerte y creciente, y familias estables, fue los servicios dentro de las casas. Cada hombre y mujer en su casa establezca un servicio que se conoce célula, campo blanco hoy en día, y eso es lo que mantendrá la pureza dentro del hogar y mantendrá a la familia unida, porque habrá un respeto, un valor hacia Dios, y dándole el principio a Dios, habrá valor en la familia que mantendrá unida. Gracias, hermanos, nos despedimos de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en la pantalla, y nos vamos a dejar con un video de donde usted puede ayudarnos para seguir predicando el Evangelio y seguir llevando ayuda a los países y otras ciudades en necesidad. Gracias, que Jehová Jesucristo les bendiga. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Saludos a todos. Estaremos orando. Con el poder de la palabra de Dios. Ministerios Internacionales. Emmanuel Opón. Dios sigue sanando hoy. God still heals today. Nuestro ministerio está alcanzando a los lugares más remotos a través de las misiones, trayendo sanidad, liberación y salvación a todas las personas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu ofrenda es de gran ayuda para nuestro ministerio. Ministry is reaching the most remote places through missions, bringing healing, deliverance, and salvation to all people through our Lord Jesus Christ. Your offering is of great help to our ministry. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro compromiso es orar por ti y tu familia. Acts 20:35. In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Our commitment is to pray for you and your family.